Le damos la más cordial bienvenida al público que nos va a escuchar en directo y en diferido para esta interesante e importante plática, conferencia magistral de la maestra Amy Morán. Amy Morán nos va a presentar hoy un tema sumamente importante e interesante que se titula Dispositivos y mecanismos de control social policial de las clases peligrosas en tiempos de ubico. Este tema forma parte de la tesis recientemente defendida de su maestría en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, querido público, le damos la más cordial bienvenida a este importante evento. Agradecemos a la maestra Amy Morán por el tiempo que se tomó en preparar esta presentación y por el espacio que le deja al colectivo Historia GT para presentar tan importantes hallazgos. Me quiero permitir ante ustedes comentarles brevemente un poco del currículum de nuestra conferencista. Amy Morán Aguilar es licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de la Escuela de Historia. Es profesora de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales por la misma Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y ostenta ya el título de maestría en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Igualmente, Amy Morán cuenta con un diplomado internacional en Archivística y Derechos Humanos en Sociedades Postconflicto por la Escuela Superior de Archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Amy Morán es docente universitaria de la Escuela de Historia de varias asignaturas en el Técnico Universitario en Archivos. Publicó un libro titulado La pena de muerte en Guatemala, un estudio histórico-jurídico. Tiene una vasta experiencia en archivos e investigación, dado que se ha dedicado a coordinar la investigación de estructuras policiales en el AHPN, en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Actualmente imparte la materia de Teoría de la Historia en el Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales. Con respecto a la conferencia de hoy, que nos convoca Dispositivos y mecanismos del control social policial de las clases peligrosas en tiempos de ubico, queremos comentarles que en el mismo se trabajan los dispositivos del control social policial con la materialización del control ejercido y los castigos aplicados. También se trabaja la evolución histórica de la concepción policial, la visión policial del régimen dictatorial de Jorge Ubico, su estructura, su organización. Igualmente, en esta conferencia presentará la división y el control territorial que se tenía y su relación con las esferas de poder local y nacional y el mantenimiento del orden social y político establecido con los grupos considerados indeseables y peligrosos, tal el caso de los vagos, comunistas, ebrios, mal entretenidos, para el mantenimiento del régimen. Así que bienvenidos y bienvenidas con nosotros, público querido, Amy Morán. Bienvenida, Amy. Gracias. Muchas gracias, Salva, y muchísimas gracias también al colectivo Historia GT. Muchas gracias también al público que hoy se ha conectado para escuchar estos hallazgos que he tenido a lo largo de este tiempo que me he dedicado a investigar este tema. Y hoy, pues, con todo el gusto del caso, aceptando esta invitación, pues, compartiré con ustedes, ¿verdad?, algunas de las cuestiones que trabajé dentro de este capítulo titulado Dispositivos y mecanismos de control social. Esto, como ya dijo Salvador, hace parte de la tesis que recién he hecho la defensa y constituye pues el capítulo medular de la tesis en sí, además de otros dos capítulos que se desarrollan, pero decidí presentar más densamente este primer capítulo. Entonces, de estos dispositivos vamos a hablar dentro de un par de minutos, sin antes ponerlos en antecedentes. El inicio realmente de este trabajo fue el contacto que tuve por varios años con los documentos históricos policiales, especialmente en su archivo.
las fuentes primarias y bibliográficas como el punto de partida para poder trabajarlo. La confluencia para situar esta institución policial dentro de la esfera gubernamental como instrumento aliado y coercitivo, especialmente para el mantenimiento del orden liberal establecido. Estas fueron, digamos, como las bases que se fueron estableciendo. Luego se trabajó también el disciplinamiento o la morigeración de la fuerza laboral, que también fue una de las situaciones que observé dentro de los documentos, la compulsión por el trabajo, la consecución de la mano de obra forzada y sobre todo el control de los opositores políticos, lo cual fui viendo a lo largo de toda la documentación que estuve observando, digamos, durante muchísimos años, y observaba, digamos, dentro de las fichas policiales algunas situaciones. También uno de los inicios fueron esos grupos sociales en el poder que habían elegido, digamos, una dictadura personal en el turno gubernamental y había centralizado, ¿verdad?, en la institución policial principalmente el control. Entonces, estas motivaciones, ¿verdad?, dieron origen, digamos, a varios capítulos de la tesis. Y en el primero, ¿verdad?, abarcamos todos los orígenes y transformaciones del concepto policial, esencialmente, ¿verdad? Es decir, de la regulación de la vida social a la policía de seguridad. Es decir, estos inicios de la policía, ¿verdad?, se van a ir trabajando a lo largo de los primeros años que trabajé para constituirse primero, digamos, de regular la vida en sociedad, digamos, es decir, en comunidad, a regular la seguridad. Eso fue uno de los grandes hallazgos, digamos, que se trabajaron en esta primera parte. El segundo capítulo, ¿verdad?, va a comprender la conversión de la policía en un leviatán, es decir, en una persecución, digamos, en un demonio que perseguía, digamos, a las clases peligrosas a través principalmente de los instrumentos que el Ejecutivo controló y dispuso, ¿verdad?, como lo era la policía política. Es decir, ahí en ese capítulo se desarrolla, digamos, ampliamente esta situación. En el tercero de los capítulos, que es el medular y que es del que realmente voy a compartir hoy con ustedes, se trabajan todos esos dispositivos del control social policial. Por ejemplo, la materialización del control ejercido y los castigos aplicados, la evolución histórica de la concepción policial, ¿verdad?, cómo fue evolucionando hasta convertirse realmente en policía de seguridad, la visión policial de ese régimen, ¿verdad?, para mantener el orden social y político, y sobre todo la estructura, organización y control territorial que tuvo para, digamos, ir controlando a estos grupos indeseables o peligrosos, ¿verdad? Además de eso, cómo se fue relacionando con las esferas de poder local y nacional, especialmente, ¿verdad?, con las jefaturas políticas de ese momento. Entonces, el mantenimiento del orden social y político a través de este control, ¿verdad?, especialmente de vagos, prostitutas, delincuentes comunes, opositores políticos, ¿verdad?, últimos principalmente denominados comunistas, ¿verdad? Es decir, este es el grueso de población indeseable, ¿verdad?, que se fue controlando a lo largo de esos 14 años que duró este régimen, aunque, digamos, las personas denominadas de esa manera, ¿verdad?, como peligrosas, fue variando en el tiempo, pero en este caso vamos a trabajar solamente el tiempo de ubico. Se combinaron, digamos, varias perspectivas de análisis, principalmente el aporte de la historia, ¿verdad?, de la sociología y del derecho, cuando se hace la combinación entre todo este continuum que hubo a lo largo de estos 14 años, cómo se trabajó, digamos, los instrumentos de derecho y legislaciones y cuestiones jurídicas que se dieron especialmente para los vagos. Entonces, este control social policial y las clases peligrosas, ¿verdad?, van a marcar, ¿verdad?, como categorías esta tesis, ¿verdad?, la van a encuadrar, la van a encaminar, y es sobre esa base teorética, digamos, que se realiza este análisis. Se ha situado también, ¿verdad?, este análisis de la institución policial como una instancia de control de determinados grupos sociales principalmente, ¿verdad?
Este control, ¿verdad?, va a traducirse principalmente, ¿verdad?, en esos procesos de criminalización de los grupos empobrecidos y sectores sociales que se fueron identificando a lo largo del periodo como clases peligrosas. Para estas, ¿verdad?, se van a crear esos mecanismos de control y esos mecanismos de prevención. Entonces, esta perspectiva de análisis fue la que encuadró, digamos, la tesis, pero principalmente la categoría historiográfica de control social. Por supuesto, ese control social con un apellido, ¿verdad?, es decir, control social policial. Esta perspectiva teórica, ¿verdad?, se encuadró y tamizó a estos grupos que fui encontrando a lo largo de este periodo. Y también, ¿verdad?, cómo la criminología positivista los etiqueta y los identifica, digamos, como individuos peligrosos, ¿verdad? A decir de Foucault, por ejemplo, ¿verdad?, que fue uno de los teóricos que trabajé también, no eran exactamente ni criminales ni enfermos, sino que constituían, digamos, un peligro social. Pero un peligro social, ¿para qué? Para el orden establecido en ese periodo de régimen, ¿verdad? Entonces, esta fue la categoría que encuadró prácticamente todo este capítulo y a lo largo de la tesis. En este sentido, ¿verdad?, se trabajaron también muchas de la documentación que ya existía, de la bibliografía que ya existía, de los estudios que ya existían, para ver quién había trabajado, digamos, a lo largo de ese tiempo, temáticas similares. Entonces, en el estado del arte se encontraron temas policiales trabajados en historias generales oficiales, principalmente de la Policía Nacional. Estudios específicos como una institución del sistema penal, tesis de grado de derecho, ¿verdad?, principalmente como antecedente o como estarlas tratando como antecedente de la Policía Nacional Civil, y también otras en el rango de la psicología, es decir, tratando aspectos sobre agentes de policía o su situación socioeconómica. Es decir, este tipo de estudios fueron los que encontré a lo largo de ir, digamos, buscando información y buscando estudios historiográficos que se hubiesen hecho de la policía. En el campo de la sociología, principalmente el control social durante el periodo revolucionario del 44. También encontré, digamos, información sobre esta institución y cómo había vulnerado, ¿verdad?, y violentado derechos principalmente, ¿verdad?, en el REMI o en el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Es decir, fui encontrando estudios, ¿verdad?, que trataban sobre la policía, pero no necesariamente, ¿verdad?, como control de clases peligrosas. Y uno de esos estudios importantísimos, ¿verdad?, en este marco de cómo la institución fue violentando derechos y violentando principalmente en el conflicto armado, ¿verdad?, los informes del Archivo Histórico Policial, pero se encuadran, digamos, en el ámbito de la memoria y la historia institucional policial para organizar sus archivos. Es decir, toda esta gama, ¿verdad?, fue la que se encontró para trabajar, digamos, y caer y encuadrar la tesis que al final se produjo, ¿verdad? En cuanto a fuentes primarias, principalmente impresas, ¿verdad?, se trabajaron algunos fondos del Archivo General de Centroamérica y principalmente las órdenes generales, ¿verdad?, que se establecen en el archivo policial. Y de todos estos, ¿verdad?, casi que la fuente reina para esta tesis fue la Gaceta Policial y los fondos documentales de las jefaturas políticas que estaban principalmente allá en el Archivo General de Centroamérica. Entonces, estas fuentes primarias, la Gaceta realmente fue la que se constituyó, digamos, y la que perfiló realmente a las clases peligrosas. De ahí fue donde saqué, digamos, el mayor número y el grueso, digamos, de información que me permitió concretar, digamos, este capítulo. Se trabajaron también, digamos, ordenanzas y legislaciones policiales, como, por ejemplo, las legislaciones de la policía, ¿verdad?, y las ordenanzas propias
de la Policía Nacional, que eran más internas. Otras fuentes primarias impresas, digamos, que se trabajaron a lo largo de toda la tesis, también fueron las memorias de labores de la propia policía y las de Gobernación y Justicia, que he de decir que las memorias de labores propias, digamos, condensaban realmente todo lo que sucedía a nivel nacional. Yo solo trabajé a nivel de la ciudad, pero digamos son una buena fuente de información para cualquiera que quiera tratar, digamos, estos temas. Ahora, en las memorias de labores de Gobernación y Justicia, lo que vamos a encontrar prácticamente son datos condensados, ¿verdad? Es decir, información más estadística, ¿verdad? De la Policía Nacional, cuántos detienen, cuántos hay por delitos, por faltas, etcétera, ¿verdad? Pero también de allí saqué principalmente la información para ver, digamos, la cantidad de personas con estas características que fueron deteniendo. De todas estas fuentes, ¿verdad? Como dije, la Gaceta se constituyó en una de las principales. Entonces, en el desarrollo capitular, ¿verdad? Al final son solamente 3 capítulos. En el primero, pues se trabaja toda la regulación de la vida social, ¿verdad? De la policía de seguridad, ¿verdad? Entonces, se convierte en policía de seguridad hacia finales de esos años. Es decir, regula la vida social primero y luego la seguridad. Y también se trabajaron, digamos, los orígenes y transformaciones del concepto de policía, es decir, el término de policía y el término de institución policial, pues no fueron los mismos a lo largo del tiempo. Y se hace, digamos, en este capítulo un intento, ¿verdad?, de ir desembocando por los siglos, ¿verdad?, cuándo fue cambiando. Entonces, el término policía y la institución policial en que este desembocó, ¿verdad?, están inmersos principalmente en el desarrollo de los sistemas políticos que existieron y que lo han ido influenciando, ¿verdad? Entonces, esta parte va alrededor de 1776, ¿verdad?, hasta el 40 más o menos, ¿verdad? Pero sobre todo el fortalecimiento del Estado moderno, ¿verdad?, va dando paso a una policía de carácter ilustrado, de carácter liberal, ¿verdad?, donde ya, por supuesto, ¿verdad?, en el cambio de así en régimen, digamos, cuando el monarca ya no es responsable de la felicidad de sus súbditos, ¿verdad? Entonces va limitando su interferencia en las vidas privadas y se va instrumentalizando en beneficio del poder. Y encontré una frase por ahí que decía, ya no defiende al pueblo contra sus enemigos, sino al poder contra el pueblo, ¿verdad? Esa es una de las frases categóricas que definen muy bien este periodo, ¿verdad? Entonces, se va robusteciendo, ¿verdad?, las esferas jurídicas individuales, especialmente los derechos constitucionales con los cuales se limita, ¿verdad?, ese desmesurado poder policial que se va constituyendo a lo largo de este periodo. Entonces, con la transición del antiguo régimen al Estado moderno en el siglo XIX, ¿verdad?, fueron surgiendo, como dije, las ideas de policía como orden y gobierno, e inicia, ¿verdad?, se despoja, digamos, de su antiguo contenido. Ya no se va a ocupar, digamos, del ornato, de las luces de la calle, de los faroles, etcétera, ¿verdad?, sino se va a dedicar más al orden y a la seguridad de las ciudades. Entonces se va llenando, ¿verdad?, esta policía de fuerza coactiva y va a asegurar la represión de los delitos. Es decir, esos son los cambios cualitativos que va teniendo. Y lo va haciendo por el temor, ¿verdad?, por la ruptura de la sociedad que se pueda dar y por la necesidad de una fuerza que garantizara la ley y el orden, la protección de la propiedad, especialmente ante el desorden y el crimen, ¿verdad? Esto es principalmente lo que se desarrolla en este capítulo. Para la policía guatemalteca, digamos, fue primero entonces una instancia reguladora de la vida social. Y ahí vamos a encontrar una gran gama, digamos, de normas policiales que van desde 1776 hasta alrededor de 1855, es decir, toda esa regulación
que no se tiren los animales muertos a la calle, que no estén, digamos, las aguas residuales corriendo, que los animales estén en su lugar, que los amarren, etcétera. Entonces, en esa etapa, ¿verdad? Es más esa regulación de la vida social. En la segunda etapa se crea como una instancia de seguridad y garantía de la ley, es más o menos, sigue relacionada, digamos, con el ornato de la ciudad, con la salubridad, y más o menos, ¿verdad? Porque son aproximaciones que yo hago muy, muy delicadamente, digamos, en este periodo, va más o menos de 1872 hasta el 25. La tercera etapa, ¿verdad? Ya es una instancia habilitada para aplicar la ley ante la criminalidad, es decir, de 1925 en adelante, ¿verdad? Que se constituye prácticamente en el arranque de una policía a nivel nacional, es decir, de hecho le ponen hasta en ese momento o la inscriben hasta ese momento como Policía Nacional. Antes estaba separada en urbana y rural y es hasta en este periodo que empiezan a haber, digamos, estaciones policiales a lo largo de las principales urbes digamos, de todos los departamentos, pero se crea entonces también en esos años 20, ¿verdad?, una instancia especializada en la investigación e identificación criminal, ¿verdad? Entonces ahí van a haber, ¿verdad?, una serie de comisiones, comisión de seguridad, comisión de crímenes de sangre, comisión de falsificación de monedas, etcétera. Es decir, va a haber ya una instancia especializada en la criminalidad. En el capítulo 2, ¿verdad?, la seguridad, ¿verdad?, que es la seguridad pasa a instrumento de control y poder, es decir, después de garantizar esa seguridad, se constituyen ya en tiempos de Ubico como un instrumento de control. Matizada, por supuesto, ¿verdad?, con todo el contexto económico y social que se dio en ese momento, ¿verdad?, da inicio, pues, con una dictadura en un contexto externo e interno marcado por una grave crisis, ¿verdad?, mundial iniciada en el 29. Hay en este periodo distintas medidas económicas y políticas que este gobierno tomó para contrarrestarla, ¿verdad?, sobre todo por el descontento social, pero, digamos, no logró responder, digamos, a las demandas surgidas y se dan, digamos, diferentes, levantamientos sociales. Acusó, digamos, en este periodo a cualquier movimiento de oposición a su régimen como comunista, ¿verdad? Dicta leyes de control de la vagancia como mecanismo de control para la consecución del trabajo forzado, y ese es otro, digamos, de los ejes de análisis también que se da para el control de las clases peligrosas. Dicta todas aquellas regulaciones que le permitieron tener el control de los grupos sociales identificados de esa manera, ¿verdad?, como peligrosos, como indeseables, para el orden establecido en este gobierno. El trabajo forzado, pues ustedes saben y han estudiado, digamos, cómo ha sido utilizado para la obra pública. En este sentido, ¿verdad?, la crisis económica mundial y la recesión que se marcó, ¿verdad?, en esta dictadura, ¿verdad?, reformó realmente las relaciones entre capital y trabajo agrícola. Digamos, esto fue, digamos, dando también pauta para que el trabajo forzado se fuera dando. Recuerden, ¿verdad?, que todavía estamos aquí con personas que no tienen trabajo asalariado. Se emite, digamos, este decreto 1995 del 34, ¿verdad?, que prohibió las habilitaciones de la obra vial, pero se siguió utilizando, digamos, campesinos, indígenas y ladinos de manera forzada para controlarlos, ¿verdad?, principalmente a través de la vagancia y obtener, pues, mano de obra mediante esta normativa. Es decir, ese fue realmente, al final de cuentas, el hilo conductor, digamos, que establecieron para poder, digamos, dictar toda este paquete de leyes que ya lo veremos, ¿verdad?, que fue una tras otra con días de diferencia para poder captar, digamos, como Estado y controlar, digamos, esa fuerza de trabajo. Ya desde el 26, por ejemplo, se habían creado instituciones gubernamentales para atender asuntos laborales, ¿verdad?, y habían creado, digamos, un departamento de trabajo, pero dentro de la misma o de la propia policía, es decir,
llevaban a la misma policía a dirimir, digamos, los conflictos de trabajo. Para eso, digamos, habían trabajado ya, digamos, un espacio, digamos, que se colocó dentro de esa policía para que llegaran ahí las quejas. Entonces el Estado se va convirtiendo, ¿verdad?, en un controlador de la mano de obra a través de las jefaturas políticas principalmente, ¿verdad? Entonces, toda esta gama permitió el mayor control de la población, limitando, ¿verdad?, de alguna manera el poder de los terratenientes que hasta el momento se había dado para esta función. Pero, digamos, los abusos continuaron siendo una práctica cotidiana, ¿verdad? Bueno, poniéndolos en esos antecedentes, digamos, los dispositivos y mecanismos que se fueron creando, digamos, para el control policial de estas clases, ¿verdad?, van a trabajarse principalmente, ¿verdad?, del 25 al 40, con estructuras y dependencias policiales, ¿verdad?, con cuarteles de policía, con el control territorial, que más adelantito les mostraré algunos de los planos, ¿verdad?, de cómo fueron controlando este territorio. Y estas leyes, digamos, definían y regulaban el quehacer policial, su forma de organización, su estructura, sus funciones, los deberes de sus integrantes, desde la jerarquía del director general, ¿verdad?, hasta los propios agentes policiales. Y he de contarles que cuando hice el análisis de la legislación que venía, ¿verdad?, sobre todo de 1881, un poquito años atrás y adelante, ¿verdad?, el grueso de la legislación se establecía, digamos, en los deberes de la policía, es decir, en los deberes de la gente, sin detenerse, digamos, a que había un director o que había un subdirector o un inspector. Entonces, el grueso digamos, de la legislación policial era: el policía debe de ser y conocer la línea donde está trabajando, debe de conocer a la gente de las cuadras, debe de conocer a los ladrones consuetudinarios, es decir, estaba centrada en el policía. Entonces esto es todavía, digamos, resabio de ese concepto de estar en policía que venía, digamos, de los siglos atrás. Entonces, es para, digamos, contarles un poco cómo fue, digamos, evolucionando esta legislación. Los cuarteles de policía y el control territorial, digamos, fue el control prácticamente del espacio público por la propia policía, ¿verdad? Que antes pues se ocupaba de ver que los faroles estuvieran encendidos, que no estuvieran quemados, que el tiempo, ¿verdad?, que los serenos, etcétera. Ahora era el control territorial y la población. Entonces tenía que ver, por supuesto, con el control del orden y el bien público, ¿no? A ello se debe entonces que la policía se haya dividido, digamos, a lo largo de su historia, digamos, en varios espacios. Primero por los cantones, ¿verdad?, por las demarcaciones, por las estaciones, por los cuerpos, ¿verdad?, que se fueron convirtiendo, digamos, en áreas de vigilancia, aún en la actualidad, ¿verdad? Son estaciones policiales los que hay, digamos, en las zonas donde ellos han decidido mayoritariamente establecerse, ¿verdad? Hay una relación directa también entre policías, digamos, y jefes políticos, principalmente en los departamentos, ¿verdad? En el gobierno de Ubico estos jefes fueron potenciados, ¿verdad?, y nombrados principalmente, ¿verdad?, delegados desde el Ejecutivo para los distintos departamentos, ¿verdad? Entonces, ellos también en sus diferentes memorias, ¿verdad?, mencionan cómo fueron controlando, digamos, las listas de personas y los censos, etcétera, para el control de la mano de obra, ¿verdad?, forzada. En este plano que tienen ahí, ¿verdad?, que son compañías y secciones, una por cada cantón, es un plano que, aunque está trabajado sobre un plano referencial de 1936, más o menos ustedes ven allí, ¿verdad?, cómo esta Guardia Civil, que era el nombre que tomó la policía hacia 1877, ¿verdad?, fue trabajando, digamos, la división por cantones. Entonces ven, ¿verdad?, por ejemplo, el primero de los cantones, desde la calle del Hospital hasta lo que sería ahora 13 calle, digamos, ¿verdad?,
encuadra con la calle de la Asamblea, que ahora sería más o menos la 7ª calle, y ahí van teniendo ustedes, ¿verdad?, algunos numeritos, ¿verdad?, el número 1, ¿verdad?, más o menos de la primera calle por la zona 1, el número 2, la Merced, que aún está allí, el número, por ejemplo, 3, que es por Santa Catalina, ¿verdad?, el 4, que es la calle de la Laguna, que es más o menos la 15 calle, ¿verdad? O el de Beatas de Belén, ¿verdad? Que es lo que ahora sería más o menos que lo que está en la 14 calle, la sanidad pública. Es decir, hay varios cantones que se fueron, digamos, donde fueron, perdón, colocando, digamos, algún referente como estación policial, ¿verdad? Repito, este es sobre un plano referencial de 1936, ¿verdad? Y como ven, todavía hay algunas de esas estaciones policiales que perduran, principalmente la de la Merced, ¿verdad? Y también otra, ¿verdad?, que perduró muchísimo fue la de Beatas de Belén, ¿verdad? Esas principalmente. Entonces, este control territorial, ¿verdad?, se siguió dando, por ejemplo, en 1881, ¿verdad?, que es la fecha en que la Policía Nacional encuadra su fecha de inicio, digamos, ¿verdad?, aunque hay antecedentes mucho antes, ¿verdad?, pero ellos, por, digamos, la veneración que hacen a Justo Rufino Barrios, plantean que es en 1881 el inicio de la Policía Nacional, y celebran, ¿verdad?, con bombos y platillos en 1981 su centenario, pero hay, digamos, antecedentes atrás. Entonces, para estos años están como secciones: primera sección, segunda sección, cuarta sección, tercera sección, y si ven, ¿verdad?, son 4 cuadrantes, digamos, que parten no de lo que ahora sería el Palacio Nacional, sino que de lo que sería la 10ª calle y más o menos Sexta Avenida Sur, ¿verdad? Más o menos ese es el cuadrante, digamos, que utilizan de referencia para establecer, ¿verdad?, esta división territorial que enmarcan, digamos, dentro de las secciones que se crean en 1881. Y como ven, sigue también, ¿verdad?, digamos, la división, ¿verdad?, que hacen para estas secciones. Siguen manteniendo, digamos, algunas de las sedes policiales en lo que actualmente todavía existen, ¿verdad? Entonces tenemos para el periodo de estudio de la tesis, ¿verdad?, tenemos siempre con referencia a este plano del 36, ubico lo que hace es, digamos, concentrar en 2 cuarteles de policía, ¿verdad?, digamos, todas las estaciones, ¿verdad?, y los cantones que venían de años atrás, ¿verdad? Entonces, dice primer cantón, ¿verdad?, primer cuartel, perdón, y segundo cuartel, es decir, prácticamente norte y sur, ¿verdad? Eso es, digamos, lo que... Y aquí corren, digamos, la línea divisoria y se va más o menos hasta la 5ª, lo que sería hoy calle de Santa Catarina, sería la 5ª calle, más o menos, ¿verdad?, que va para el segundo cuartel, y de la 5ª calle hacia el sur para el primer cuartel. Esas son las 2 divisiones territoriales que hace para el control, digamos, del territorio que le correspondía en ese momento, ¿verdad?, trabajar o vigilar, ¿verdad?, dentro de la Policía Nacional. Entonces, el primer cuartel estaría situado en lo que sería la 7ª Avenida Sur número 40, que sería prácticamente atrás de la iglesia de San Francisco, ¿verdad?, más o menos. Y el siguiente cuartel estaría en lo que va de la 11 Avenida Norte número 26, que corresponde más o menos a la Merced, que aún hay todavía allí, digamos, una estación policial que no sé, creo que es la 11, antes era el 4º cuerpo, ¿no? Creo que sí es la 11, y en tiempos del conflicto armado fue el 4º cuerpo, ¿verdad? Entonces esas son
los dos grandes cuarteles en los que se divide, digamos, la ciudad para poder hacer el control policial. Yéndonos un poquito solo como referencia, ¿verdad? Para el 44 más o menos, ¿verdad? Vuelven otra vez a desagregar, digamos, esos cuarteles y hacen más o menos cuatro estaciones, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, cuarta, mantienen, digamos, las sedes policiales, pero corren de nuevo, digamos, la división y más o menos es en la 10ª calle, ¿verdad? Donde 10ª y, ¿qué sería? 8ª avenida, donde dividen, digamos, las 4 estaciones. Si ustedes se fijan ahora y cuando han pasado, digamos, en algunas de estas estaciones, aún están, digamos, en algunos de estos referentes del tiempo de la revolución, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles eran entonces esos mecanismos, ¿verdad?, formales de control y orden? Estos estaban establecidos, digamos, para disciplinar las costumbres de los sectores populares con el fin de adecuarlos, por supuesto, a los nuevos sistemas de producción que exigía principalmente el capitalismo agrario. Transmitir una visión del mundo, ¿verdad? O su visión del mundo, es decir, la visión del mundo de los que estaban en las clases superiores, ¿verdad? Y hacerlo al resto de esa sociedad. Justificar, ¿verdad?, su hegemonía social también. Y estos mecanismos formales de control tuvieron, digamos, en algún momento esa faceta civilizatoria, especialmente a través de la institución policial que se encargaba de controlar el orden público, ¿verdad? Entonces, incluso encontré muchas quejas, ¿verdad?, sobre todo de algunas jefaturas políticas de Jalapa, de Oriente, ¿verdad?, donde decían, mire, estamos diciendo que deben trabajar en tal sentido y esta gente no está acostumbrada a eso, no quiere tener un horario. Es decir, hay una cuestión que ellos llaman civilizatoria, ¿verdad?, para el orden que querían establecer. Entonces, el control social formal de estas clases peligrosas, de estas clases subalternas consideradas así, había estado presente también, digamos, en regímenes anteriores, no es exclusivo del término del periodo de Ubico, ¿verdad? El asunto aquí es que se agregan, digamos, otras clases llamadas de esta manera. En este periodo, entonces, los jefes políticos y la policía acrecientan su poder, ¿verdad?, con esa emisión de toda esa diversidad de regulaciones de carácter económico que implicaron, ¿verdad?, el reclutamiento de mano de obra forzada. Y la imagen, digamos, que se establece del delincuente coincide o casa perfectamente, digamos, en la escuela positivista, es decir, un individuo en el filo, digamos, en la línea tenue, ¿verdad?, entre cometer el delito y no cometerlo, ¿verdad?, y tratarlo también como una especie de enfermo, ¿verdad?, y no realmente buscar, digamos, los orígenes del delito o los fundamentos de un delito en, digamos, todas las implicaciones sociales y económicas que pudo haber tenido, digamos, el delincuente, sino verlo como un peligroso social. ¿Quiénes eran entonces estas clases peligrosas, digamos, en este tiempo? Yo ubico, ¿verdad?, porque los destinatarios de llamársele clases peligrosas han sido distintos, digamos, y variados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hoy son otros los peligrosos, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad?, son identificados como delincuentes comunes, delincuentes subversivos y comunistas, vagos y mal entretenidos, ebrios, mendigos, esquineros, ¿verdad?, mujeres prostitutas clandestinas y otros muchos más, ¿verdad?, que este estudio no trabajó. Por ejemplo, la brujería, ya ahí sí ya no, digamos, trabajé esa parte, pero aquí a alguien que le puede interesar, digamos, también estaba, digamos, tratada de esta manera. Entonces, estas son, digamos, las que yo decidí trabajar y las que la Gaceta Policial, ¿verdad?, me arrojó como las que más, digamos, estaban presentes dentro de las noticias de esa revista policial. Bueno,
Hay una gran, por ejemplo, hablando de estos opositores políticos identificados como comunistas, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Hay una gran gama de artículos que salieron, digamos, publicados, ¿verdad? Que yo solamente tomé algunos de esta gaceta, ¿verdad? Que es del 31, ¿verdad? Y en la portada, ¿verdad? Está pues enorme, ¿verdad? La verdad sobre el comunismo y problemas religiosos, o antirreligiosidad, como religión, dice, del Estado soviético, que abolición de la familia, el libertinaje sexual. Es decir, hay una gran cantidad de artículos, ¿verdad?, que prepararon realmente a la población, ¿verdad?, y en quien circuló, digamos, esta gaceta para lo que iba a venir después, ¿verdad?, que era toda esta situación que hubo, digamos, para los comunistas en este momento. Estos son solamente, digamos, los títulos de los artículos. Por ejemplo, en la página 91, ¿verdad? Espigando en campo ajeno, era importante captura de un cabecilla comunista de esta capital, sobre la pista de los comunistas, huía hacía más de 8 días en las cercanías, se fue por el barranco del Río de las Vacas. Es decir, hay una narrativa, ¿verdad?, muy buena, ¿verdad?, de cómo iban, digamos, las noticias, pero, digamos, siempre condenando de una vez, ¿verdad?, y acusándolos de una vez de culpables, ¿verdad? Es decir, quien quiera, digamos, ahondar más, digamos, en estos opositores, hay una gran gama en la Gaceta, que son, pues no sé, como 500 tomos, no recuerdo ahora. Bueno, entonces, en este sentido, digamos, solamente recopilé, digamos, algunos de los artículos, la labor roja, por ejemplo, en las principales zonas del país, del comunismo en acción, demostración gráfica de las consecuencias finales obtenidas por un obrero, es decir, hay una gran cantidad, ¿verdad?, de artículos que dan, digamos, esta situación sobre clase peligrosa. En este sentido, ¿verdad?, se emitió, yo coloqué acá solamente un par de estas legislaciones, pero la tabla es una hoja y media más o menos, ¿verdad?, de la legislación que se emitió para el control y suministro de la fuerza laboral y otras referidas a tierras desde el 31 hasta el 40. Entonces, si ustedes se fijan, en mayo del 31, ¿verdad?, está la cedulación obligatoria, ¿verdad?, que fue toda una situación, ¿verdad?, para que la población pudiera adherirse a esta legislación. En el 32, ¿verdad?, se equipara a agentes de autoridad, a propietarios de fincas rústicas, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, que a quien encontraran robando la fruta, etcétera, etcétera, en las fincas, pues podía ser, digamos, asesinado, digamos, por el dueño de la finca sin que éste pudiera tener, digamos, represalias jurídicas por ello. La ley de vialidad, ¿verdad?, que era para construir la obra y la red de caminos. El decreto 1986, ¿verdad?, donde el presidente tenía la facultad de ceder el uso de terrenos a individuos, familias y entidades, ¿verdad? Se prohíben los anticipos de colonos y jornaleros, ¿verdad?, la ley de vagancia principalmente. Ahora, ¿qué tiene de diferente, digamos, esta ley de vagancia en relación a la que ya se había establecido, por ejemplo, en el tiempos de barrios? Inserta, digamos, nuevos, ahí sí que usuarios de la ley, ¿verdad? Nuevas personas captadas por esta ley principalmente, ¿verdad?, a estudiantes y a personas que no cultivaban, digamos, las cantidades de manzanas, de cereales que ellos decían, aunque cultivaran maíz, por ejemplo, ¿verdad? Pero se definía entonces como vago a esa persona también. Y de entrada la ley la define como los que no tienen oficio, profesión u ocupación honesta, los mendigos, los que no tengan domicilios conocidos, los que no trabajan habitualmente, los que no se les conociera otros medios lícitos, los que andan en horas de trabajo en las tabernas, y así va con una gran gama, digamos, pero le incluye también a aquellos estudiantes que no estén en sus clases en el horario escolar, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, como la diferencia de esa ley, ¿verdad?, a la que anteriormente se había emitido.
Y pongo así al azar varias de las tablas que hay en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, esta que es Aprendidos por Vagos en toda la República, ¿verdad? Que la fuente son las memorias de labores. En el 36, ¿verdad? Hay una gran cantidad. Y en el 41, de igual manera, en el 42, ¿verdad? Que es cuando más hay. Y viendo como vi tanta información, ¿verdad? En el 42, por ejemplo, se trabajaron muchos edificios públicos, ¿verdad? El Palacio de la Policía Nacional y otros más. Y vean esa cantidad, ¿verdad? De personas aprendidas por vagos, ¿verdad? En toda la República. Entonces también, ¿verdad? Es una tabla que no la coloqué toda, ¿verdad? Solo por imagen visual, pero es una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta que está en pantalla, esta tabla 18, ¿verdad? Capturados por vagancia, que identifiqué en documentos del archivo histórico, principalmente en órdenes generales, que era donde salía, digamos, la orden a quien tenían que capturar, ¿verdad? En el 39, en el 40, en los 40, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Por vagos y prófugos de la guarnición de Sija, ¿verdad? Que trabajaban en terrenos de un señor Feliciano en Santa Rosita, que debe de consignarse, ¿verdad? Porque en sus libretas pues debe de verse que esté, digamos, ocupado, a solicitud de la intendencia por no tener el número de jornales, ¿verdad? O por la subdirección general para que se aplique la ley, indígena sin instrucción, soltero, jornalero, ¿verdad? Se fugó de la cárcel de Mazatenango, ¿verdad? Que hay que hacerle un proceso por vagancia, captura por indocumentado, por vago, por prófugo, ¿verdad? Se escapa capturado por ejercer vagancia y ladrón conocido. Es decir, estas son, digamos, las diferentes partes, ¿verdad? Policiales que se emitieron para cuando capturaron, digamos, a estas personas. Estos son prácticamente 4 o 5 personas individuales, ¿verdad? Bueno, ¿qué penas estaban establecidas, ¿verdad? Para estas situaciones? Las que estaban principalmente en el código, ¿verdad? Y las que estaban en la ley de vagancia. Pero esto que tengo aquí en pantalla, ¿verdad? Son las penas principalmente, ¿verdad? Las que se debían de aplicar, ¿verdad? Eran, digamos, si no había recurso de gracia, ¿verdad? Por supuesto, la pena de muerte. La prisión correccional, ¿verdad? Que no debía exceder de 15 años. El arresto mayor, ¿verdad? Que duraba 1 año. O 6 meses, ¿verdad? La prisión simple, la multa, etcétera, ¿verdad? Estos son los artículos 44 y 45, ¿verdad? De este código. Pero ¿dónde estaba entonces la trampa, ¿verdad? Para la cuestión de la vagancia. Estaba en la conmuta de la pena, ¿verdad? Eso principalmente. Entonces, por ejemplo, Ubico había en su plan de gobierno inicial, ¿verdad? Indicado que no había pena de muerte, pero a muy escasos meses, ¿verdad? De su elección estaba aplicándola a personas, ¿verdad? Y durante todo su gobierno fueron alrededor de unos 42 fusilados por diversos delitos, ¿verdad? Y por cuestiones de complots y delitos comunes, ¿verdad? Que surgían como ahí sí que como un dato tangencial. Por ejemplo, la Gaceta publicaba principalmente, ¿verdad? Cuando se acercaba, por ejemplo, algún fusilamiento, como este que publicó en mayo del 31, ¿verdad? ¿Cómo mata la ley? Decía la Gaceta, ¿verdad? Y dan, ¿verdad? Todos los instrumentos legales de ejecución de la pena de muerte. Y están los dibujos, ¿verdad? En la Gaceta están los dibujos de la horca, de la silla eléctrica, de la guillotina, etcétera, ¿verdad? Y este es el título, ¿verdad? Con que se publicó en esta Gaceta, ¿verdad? Y de manera súper detallada, ¿verdad? Informaban de qué manera se llevaba a cabo la ejecución de esta pena, ¿verdad? Entonces esta es la página 561 de esa Gaceta del 31 de mayo del 31, ¿verdad? Entonces, si bien, digamos, todas estas penas estaban establecidas, digamos, en el código,
Algunas no, por supuesto, pero digamos en los documentos policiales se encuentra, por ejemplo, delito en su ficha, esquinero, ¿verdad? Entonces, ¿quién era un esquinero, ¿verdad? Era un vago que se apostaba en la esquina de algún lugar a platicar a horas que no eran de trabajo. Entonces, eso no era un delito que estuviera tipificado, pero bueno, era puesto así, ¿verdad? Entonces, estaban establecidas, ¿verdad? Estas penas. La consecución de mano de obra y el control de las clases peligrosas, ¿verdad? Estaba entonces en la aplicación de la ley de vagancia a través de la solicitud de un buen finquero o del propio Estado para la consecución de trabajo forzado para el ámbito público o el ámbito privado principalmente a través de la comunidad, ¿verdad? Entonces estas eran principalmente las situaciones que se daban, digamos, a lo largo de todo este periodo en que se cometieron X abusos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se iba a hacer un juicio por vagancia, ¿verdad? Estuviera o no estuviera presente el vago, ¿verdad? Al que se le estaba acusando, de todos modos el juicio se llevaba a cabo y era donde aparecía pues el buen finquero, ¿verdad? Ofreciéndole trabajo para que pudiera pasar durante casi 3 meses, ¿verdad? Con trabajo forzado dentro de la finca que se eligiera, ¿verdad? Entonces, todos estos vagos malentretenidos, delincuentes comunes, ¿verdad? Esquineros, prostitutas, ¿verdad? Sobre todo las que no estaban matriculadas. Entonces ahí en la tabla yo no les coloqué, pero hay también toda una gama, ¿verdad? De legislación, ¿verdad? Que controla, digamos, la profilaxis sexual o las menades, ¿verdad? O el reglamento de menades, que era el reglamento que se llamaba anteriormente el que controlaba, digamos, a la prostitución para que no fuera ilegal, ¿verdad? En el archivo hay X número, ¿verdad? De situaciones que se dejan entrever, digamos, en los libros donde están matriculadas, digamos, estas personas que ejercían el comercio sexual, ¿verdad? Sobre todo si no habían pagado, digamos, digamos, en el departamento de tolerancia, ¿verdad? Estas multas que les imponían, digamos, por no estar legalmente. Entonces, ustedes tienen todo el control, ¿verdad? Concentrado en la policía, el departamento de trabajo, el departamento de sanidad, el departamento digamos, el hospital de venerias, la policía escolar, la policía de sanidad, es decir, toda esa gama, ¿verdad?, de policías que se dio para el control, ¿verdad?, principalmente de estas personas, ¿verdad?, subalternas, desposeídas, etcétera, ¿verdad? Había muchos artículos, ¿verdad?, que cuando se sistematizaba cuál era el perfil, ¿verdad?, de estas personas, entonces se veía mujer descalza, indígena, empleada doméstica, no sabe leer ni escribir. Si se veía en el caso de los hombres igual, descalzo, jornalero, sin instrucción, ¿verdad? Y vago, ladrón consuetudinario, etcétera. Es decir, todos esos perfiles, digamos, que se dejan entrever dentro de las publicaciones de la Gaceta, dan para esta tesis y muchas más, ¿verdad? Yo no trabajé algunos de estos grupos peligrosos, por ejemplo, la brujería, como yo les decía, pero hay muchísima información. Y digamos, otra situación también es que estas imágenes, ¿verdad? En la Gaceta hay, ya cuando hubo, digamos, fotografía, que antes la fotografía criminal, pues no era una fotografía de perfil, sino era una fotografía normal, de frente, en un estudio, ¿verdad? Van a encontrar a estas clases peligrosas con las manos llenas del cuerpo del delito, ¿verdad? Ya sea una gallina o una verdura o una fruta, o en tiempos más recientes como un radio, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, a las mujeres, ¿verdad? Que se les acusaba porque habían abortado, ¿verdad? Entonces, es una
digamos, una publicación que va desde los años 20, más o menos, ¿verdad? Y continuó incluso, yo creo que hasta los años 60, llamándose de una manera. Y después, pues ya le pusieron, digamos, revista de policía, pero, digamos, esta Gaceta Policial es el continuo, esta revista de policía es el continuo de la Gaceta Policial. Y hay escritos, ¿verdad?, en otros lugares, ¿verdad?, como policías escritores, ¿verdad? Es decir, hay también este tipo de publicaciones, ¿verdad?, que se dieron y que principalmente están en la Hemeroteca Nacional. En el archivo de policial, digamos, no hay muchas de estas, pero sí, digamos, en la hemeroteca. Agradecemos ya tu ponencia de entrada, definitivamente muy interesante. Estamos en una época donde todo es relativo y donde todo se discute y donde todo se reconstruye, y hemos llegado al extremo de que se han publicado libros para exaltar nuevamente la figura de Jorge Ubico. Y entonces, claro que estos estudios son fundamentales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá un colega pregunta si existían redadas para detener en forma masiva a estos individuos peligrosos. Sí, principalmente, digamos, lo que hacían era, digamos, como cada policía podía tener el control de una línea, es decir, de una calle o de una avenida en un cantón o en una estación, se hacían redadas principalmente, digamos, en las tabernas, y ahí era donde controlaban, digamos, a quién estaba fuera, digamos, de horas laborales, no estaba en su trabajo, estaba en una taberna, si estaba a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces era pretexto justo, ¿verdad?, para poderlo capturar como vago. Y esas son las informaciones, digamos, que existen dentro de los documentos policiales, ¿verdad?, dentro de las fichas policiales, capturado por vago, digamos, o dentro de los circunstanciados policiales que se emitían, porque la base, digamos, de la información de la Gaceta era el circunstanciado que la policía emitía sobre su quehacer y su labor diaria, ¿no? Gracias, Amy. En este trabajo que has desarrollado, definitivamente la riqueza en el uso de fuentes documentales fue fabuloso. Y en ese orden de ideas, una pregunta sería, ¿cómo pudiste detectar en este caso, por ejemplo, esta idea de vincular a los comunistas como también sujetos peligrosos? Porque tampoco estaba tipificado en el Código Penal que ser comunista era delito, ¿verdad? Sí. En este sentido, digamos, la vinculación que se hace es porque, digamos, ellos lo colocaban como peligrosidad social, es decir, la peligrosidad social era hacia el régimen que estaba establecido, ¿verdad?, hacia el orden que estaba establecido, ¿verdad? Por eso también los vinculé como opositores políticos, porque también eran controlados de esa manera, ¿verdad? Entonces entraban de igual manera que te informan, ¿verdad?, estadísticamente, cuántos fueron, digamos, capturados por vagos, cuántos fueron capturados por prostitución, cuántos fueron capturados por ebrios, de igual manera tienes la captura por comunista, ¿verdad? Y entonces se define, digamos, al comunista como un antirreligioso, al comunismo en sí, ¿verdad?, como alguien que va a disolver la familia, como alguien que que tiene libertinaje, ¿verdad? Es decir, esas son las categorías que se utiliza para identificarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo alguno de los artículos que decía, ¿verdad?, sobre ellos caerá el puño y el castigo divino, ¿verdad?, sobre los diablos del comunismo. Es que era fantástico el artículo, ¿verdad?, definiendo todas estas, incluso las figuras que aparecen, digamos, dentro de la Gaceta, los dibujan con
¿cómo se llama esto? Con cuernos, con la cola, como que si fuera la figurita de la lotería, como el diablo de la lotería, ¿no? Claro. Y al final están logrando ir creando en ese imaginario la idea de que el comunista es el diablo, ¿verdad? Es la Claro, percepción de Satanás, ¿verdad? Es terrible. sí, claro, era terrible. Sobre todo estos artículos salieron, digamos, un poquito antes de, digamos, de algunos fusilamientos que hubo, ¿verdad? Un colega acá pregunta si has investigado el caso de las mujeres que sí tenían legalizada la prostitución. ¿Existían algunos mecanismos para hacerlo o cómo era el sistema? Sí, digamos, en este sentido, el reglamento de profilaxis sexual se emitió precisamente para regular, digamos, la prostitución legal. Incluso quien esté interesado, digamos, en el tema, hay otro reglamento anterior, digamos, que es el reglamento de Menades, que, digamos, y de casas de tolerancia, digamos, que también estaban bajo el control policial, ¿verdad? Y estas sí establecían dónde se deberían de colocar, que no estuvieran cerca de las escuelas, que no hubieran menores de edad, que las mujeres que estuvieran ahí pues tuvieran el control médico. Es decir, ahí sí que una doble moral ahí, ¿no? Sí, incluso los colores que se tenían que usar para anunciar estos lugares, ¿verdad? Para que se supiera Claro, que esos lugares eran para eso y que eran permitidos, ¿verdad, Amy? bien permitidos, exacto. Uh-huh. El colega José Leal nos pregunta, ¿cómo pudo evidenciar si los policías realizaban las tareas que se implantaron conforme a la legislación que determinaba sus criterios para poder detectar a los posibles enemigos o detractores del orden? Sí, en este sentido, digamos, lo que hacían era principalmente, por ejemplo, si capturaban a un vago, ¿verdad? Entonces, era, por ejemplo, principalmente en los parques y en las áreas estas públicas. Entonces, cuando ellos emiten, digamos, ese escrito hacia sus jefes, digamos, entonces indican exactamente eso, ¿verdad? Que estaba, digamos, haciendo, digamos, colocando feamente, digamos, el ornato de la ciudad, te puedes imaginar, ¿verdad? Porque estaba ahí el vago tirado, el ebrio, ¿verdad? O el mendigo, por ejemplo, ¿verdad? Que también había regulación para esta situación. Entonces, en los partes que emiten, digamos, es donde ellos capturan, ¿verdad? Donde se captura esta información y donde ellos indican, ¿verdad? Quiénes eran, si era vago, y van, digamos, al fichaje policial a ver si es reincidente, digamos. Entonces, ahí donde ellos están cumpliendo, digamos, lo que les establece la ley. Estoy hablando estrictamente del periodo Ubico, ¿verdad? Muy amable, Amy. Acá nos pregunta Luis Alfredo Chávez, ¿a qué se debe que Ubico le puso más énfasis a la policía que al ejército para estas funciones? Sí, digamos, ¿qué te diría yo? De las características, digamos, que un gobierno autoritario como este tuvo, fue eso, tener personas de confianza, digamos, dentro de las áreas de seguridad. Pero en este caso, ¿verdad? Era el de la Policía Nacional, pero la Policía Nacional en una de las legislaciones no podía ser policía quien no tuviera servicio militar. Entonces ahí estaba, digamos, la relación. Entonces, en este sentido, por ejemplo, eh, se establece un artículo específico, digamos, para eso. Entonces tenía establecidas principalmente para la Policía Nacional tiempos específicos de reunirse con Ubico, ¿verdad? Casi que a diario, ¿verdad? Le daba el jefe policial el parte, ¿verdad? Es decir, se presentaba en horas de la mañana, se reunía con Ubico, ¿verdad? Y le contaba pues qué había sucedido durante el turno, ¿verdad? Entonces, el ejército en este sentido, digamos, pues estaba la policía, digamos, como parte también, digamos, de su servicio, digamos, militar, como policial también. Incluso los grados policiales se dan hasta muchísimos años después de manera civil.
¿verdad? De manera civil. Antes son grados militares. Efectivamente. Muchas gracias. Camlin Fuentes pregunta si tú puedes comentar si se pueden rastrear en los registros los nombres de los buenos finqueros y la incidencia de casos de personas que al conmutarse de la pena pasaban a realizar trabajos forzados en las fincas privadas. Sí, sí se pueden rastrear, sobre todo los nombres de las fincas, que esa es otra parte que al igual que les dije que yo no había trabajado la parte de la brujería, también se puede rastrear, digamos, y es otro de los tentempiés que se quedaron, digamos, en la tesis, en el final, porque tampoco se trabajaron, digamos, los juicios de vagancia en sí, que si alguien está interesado también se pueden rastrear principalmente en lo que hay, digamos, de los juicios de la parte, digamos, del organismo judicial dentro del archivo del acta, ¿no? Sí se pueden rastrear, digamos, sí se pueden rastrear. Fabuloso, Emi, gracias. Giovanni Arevalo felicita tu trabajo en cuanto al vasto acopio de fuentes extraídas de archivos, pero él también pregunta si existen otro tipo de fuentes. Él las llama fuentes bajo de agua que daten con más crudeza ese tipo de actuación de la policía. Digamos, no es que sean fuentes bajo de agua, digamos, pero si alguien quiere observar, digamos, más crudamente, digamos, la información policial, debe dirigirse directamente al archivo policial, ¿verdad? Sí, porque es de donde se extrae la información de esta gaceta. A ver, ¿cómo explicar? Cada uno de los policías que está, digamos, en un lugar específico, ¿verdad? Emite su parte policial. Y así lo hacen todos los que están en cualquiera de las estaciones. Y de ahí esto se reúne, digamos, en las jefaturas. Y de ahí estas jefaturas reúnen los de todas sus estaciones. Y de ahí los jefes de más arriba reúnen los de las estaciones de todas las zonas. Entonces esto quiere decir que tú puedes rastrear información a través de estas partes, incluso de las propias memorias de labores donde aparecen, digamos, digamos, la información de la gente capturada, ¿verdad? Fabuloso, Emi. Este tema es apasionante, definitivamente. Y a raíz de eso hay gente que pregunta hasta detalles que uno a veces no se imagina. Por ejemplo, preguntan si tuviste acceso a conocer el tipo de armas que utilizaba la policía para ejercer este control. No. En este sentido, sí, no, digamos, no incursioné, pero digamos, sí hay tesis de algunos historiadores, ¿verdad?, que han trabajado, digamos, estos temas. Y pueden dirigirse, digamos, al tesauro de la Escuela de Historia, ¿no? Exactamente. Muy bien, gracias. Solo para aclararle al público que se incluyó más tarde, justamente nos preguntan sobre esta investigación. Les queremos contar que esto forma parte de una tesis de maestría de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, presentada por la disertante Amy Morán. A ver, una pregunta, Amy, cuando nosotros vemos este control excesivo que se realizaba, también tenemos que partir de la base de la demografía. Era una población relativamente escasa la que había en la ciudad de Guatemala. Lo preguntamos porque mucha gente quiere siempre forzar esa situación de control excesivo que había en aquel tiempo con lo que pasa en el presente, y la gente viene con aquella idea de añoranza, de aquel imaginario, es que en tiempos de Ubico no había delincuentes, no había vagos, en cambio ahora no, ahora es un relajo y queremos que venga alguien como Ubico. Entonces, ¿cómo ves tú esta comparación que no tiene sentido en el tiempo, digamos? Bueno, yo ahora no tengo el dato exacto, pero sí recuerdo más o menos que eran un poquito más de 3 millones de habitantes, ¿no? En todo el Más país. o menos, ¿verdad? Eso era. Y digamos el control que se pudo haber ejercido, digamos, dentro del control territorial del espacio público que el tiempo de Ubico pudo haber hecho,
tampoco la ciudad, digamos, tenía la extensión que ahora puede tener. Ustedes vieron en los planos, ¿verdad? Si mucho se extiende hasta el río Las Vacas, un poquito más allá, y hacia el sur, digamos, se extiende hacia Villanueva, etcétera. Es decir, tampoco es que la ciudad haya sido, digamos, como muy grande para no ejercer, digamos, este control. Incluso, ¿verdad? Todavía están esas anécdotas de los abuelitos que el policía llegaba a tocar la puerta y te decía, ciérrala porque se le van a entrar los ladrones, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que diferenciar. Ubico tiene varias etapas en su gobierno, digamos, tiene varias etapas. Y la primera de las etapas, digamos, que es donde él inicia, tiene un plan de gobierno. Hay que leer el plan de gobierno, ¿verdad? Lo tiene. Pero después se va convirtiendo, digamos, en dictador. Tiene más o menos cuatro grandes etapas, ¿verdad? En que él va hasta convertirse realmente en una dictadura personal, ¿verdad? Con gente de confianza en el poder con él, ¿verdad? Con un partido único, digamos, con una obra de infraestructura que en algunos autores, ¿verdad?, de la historia de Guatemala indican, pues no eran más que caminos vecinales, ¿verdad? Pero se plantean como carreteras, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que verlo con ojos, no hay que verlo con ojos anacrónicos, hay que verlo con ojos del pasado, ¿verdad? Del momento en que se estaba viviendo, ¿verdad? Y de las etapas que Ubico pudo haber tenido, que fueron 4 más o menos, ¿verdad? Eso es lo que... Efectivamente, aquí tenemos una de las últimas preguntas. Si existe, dice Julio Menchú, si existe algún informe o manual sobre estas tácticas de inteligencia que aplicaba la policía para ejercer el control sobre la población. En el periodo de Ubico, digamos, no, lo que existía era una comisión, ¿verdad?, de investigación. Y con los delitos, digamos, de la época, ¿verdad? Falsificación de moneda, delitos de hechos de sangre, digamos, de robo y hurto principalmente, ¿verdad? En ese sentido, digamos, toda la cuestión sobre la inteligencia policial, digamos, se da más en el periodo, digamos, del conflicto armado, digamos. Claro, en la policía acusaban a la policía de Ubico como una Gestapo, ¿verdad? Pero era, digamos, la policía de investigación criminal. ¿Verdad? En este caso estamos hablando de los agentes, ¿verdad? Que claro, han de haber tenido alguna participación, pero digamos, yo no investigué en este sentido, ¿verdad? Investigué la captura común y corriente de personas comunes y corrientes tildadas como clases peligrosas, ¿verdad? Excelente, Enmi. Vamos entonces a cerrar ya la actividad. Obviamente para eso vamos a agradecerte en lo que vale el tiempo, obviamente toda la preparación que tomaste para realizar esta investigación tan exhaustiva y obviamente la preparación que tuviste para con Historia GT y venir acá y hacer un espacio dentro de tu agenda. Sabemos que también hay varios estudiantes de la Escuela de Historia que estaban pendientes de esta exposición y colegas historiadores de la Escuela de Historia a quienes saludamos efusivamente y agradecemos también por estar acá y unirse para escuchar tu propuesta de investigación. Agradecemos en lo que vale entonces este proyecto y el tiempo que estuviste con nosotros y te pedimos que te despidas del público. Muchas gracias, Enmi. Bueno, gracias a ti, Salvador, y a todo el equipo de Historia GT, ¿verdad?, por haberme invitado a compartir, porque realmente es un compartir, ¿verdad?, y un poner en la mesa, digamos, y en las agendas de los investigadores, digamos, mucha información que se pudo haber recopilado y que no se trabajó necesariamente en esta tesis, que es prácticamente un asomo, digamos, al tema. Entonces yo agradezco muchísimo también, ¿verdad?, la invitación que me hicieran y bueno, gracias a todos los que se conectaron y que hicieron tiempo también para escuchar estos, digamos, los resultados de este estudio. Muchísimas gracias, Enmi Morán. Le queremos contar a nuestro querido público que una vez más, en la próxima semana a las 20 horas nos daremos cita acá en Historia GT. Gracias a todos. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Feliz noche, Enmi.